Hey, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pues hoy acompaño a Víctor a buscar su Leap Motor B10. Vaya pedazo de coche. Un ratito antes de llegar al concesionario que hemos hablado de qué espera de su coche y qué no espera. Pero bueno, así que vídeo y sobre todo si os gusta suscribiros porque vienen 3 o 4 vídeos de los guapos, pero guapos, ¿eh? Y he flipado con el Leap Motor. Ahí lo dejo. Bueno, Víctor, que nos vamos a buscar el Leap Motor, ¿no? Vamos, vamos, después de una espera de casi 2 meses, aquí estamos. Pues te tengo que decir que es de los coches que más gente me está preguntando por el coche. Que levanta expectación este coche, ¿eh? Sí, ha levantado un poquito de hype, porque yo creo que además han salido una de youtubers, bueno, o de casas de youtubers que hacen vídeos en internet, como lo presentaron hace un mes y pico en Niza, pero no han salido muchos, han salido 4 o 5 en España, Bueno, yo he entonces... visto pruebas, pero pruebas muy esporádicas, muy pim pam, que por eso la gente supongo que pregunta tanto, porque hay mucha gente mirándoselo, me han comentado, y manda una lista para preguntar que no veas. Bueno, pero se la tendremos que preguntar allí al Sí, lo que concesionario. pasa es que la buena será de aquí 15 días que volveremos a hacer otro vídeo Y tanto. y ahí será tus primeras impresiones de verdad, porque hoy será Hoy será porque como el Día de Reyes. ahí, porque ahora tú tienes la carta, ¿no? ¿Qué esperas del coche? ¿O qué? Primero, fiabilidad, que estoy un poco asustado con eso porque, claro, estamos ahora, todos los que estamos en el grupo de Telegram, aquel que te comenté en el primer vídeo, Sí, así que eh, pondremos el enlace de Telegram, que quien esté interesado en el coche o quiera comprarlo o tenga uno, se puede añadir ahí al grupo exacto, y ahí os peleáis. ahí está entrando mucha gente preguntando a ver, Claro, y los pocos que ya tienen el coche, y los que ya lo vamos a coger, no da el abasto. pues estamos ahí un poco expectantes como conejillos de indias. Pues claro, es una marca, a ver, que lleva un año y pico con el C10 y con el T03, pero claro, a, a ver qué. Pero no se ha oído tampoco nada grave, malo ni nada, ¿no? No, en China llevan un año tranquilamente, o casi un año, y yo creo que se hubiesen hecho eco aquí en Claro. Europa de... Bueno, y ahí es un buen sitio para probarlo, porque hay tantos chinos que compran tantos coches que lo prueban mucho a la vez, ¿no? No, yo lo veo así, ¿eh? Sí, Que sí. eso es importante, porque ahí todos compran Pues lo primero es eso, perdón, fiabilidad. fiabilidad, Vale. que yo espero que no nos deje tirado que no nos No, deje hombre, tirado el no. coche. Después, que según lo que marcan, el ciclo WLTP y algunas pruebas que algún youtuber alemán ha hecho, pues que los consumos sean razonables, que parece que lo son, Vale. parece que lo son. Yo ya te digo, yo me conformo con poder hacer 250 kilómetros en autopista a 120. Vale. Y parece que en las peores condiciones Los los hace. puede hacer. Vale. Una cosa, la carga, ¿sabes cuánto carga o no? Sí. Bueno, Oye, eso lo tengo súper no, estudiado. digo, la curva de carga la has visto, porque hay una web que te pone la curva de carga de todos los A coches. ver, la curva de carga, según lo que he visto en algún vídeo de YouTube, empieza muy potente, como Como todos. todos, porque tiene 168 kilovatios Hostia, está bien. de pico. Sí. Y después se estabiliza y en una curva de carga, en una carga del 10 al 80, creo que hacía una media de 100 kilovatios. Vale, ¿y cuánto tiene la batería? La batería son O 67,2 sea, brutos, o sea, 65 netos. en 25 minutos lo tienes cargado. Eso es O, lo que... o antes, ¿eh? Sí, exacto. Ponían que del 20 al 80, 15 minutos, Ah, y vale, del entonces. 10 o del 30 al 80, 15 minutos, y del 10 al 80, unos 20 y pico O minutos. sea, menos que hacer un café y ir al lavabo. Eso seguro, Eso es porque... importante, ¿eh? Porque es que yo creo que estoy preparando un vídeo de qué coche comprarte y si viajas necesitas, a lo mejor no tanta autonomía, más la velocidad de carga. Sí, Que es importante, ¿eh? La autonomía también, pero
Si tienes velocidad de carga, lo tienes todo, ¿eh? Exacto. Mira, hay un youtuber que a mí me cae súper bien además. No sé cómo se llama, pero se llama, el canal es Tescoches. Ah, sí. Es un chaval Sí, que es amigo del Carls, ¿no? del Lars, exacto. Lars, eso. Es amigo del Lars y que yo creo que también hace un contenido súper bueno. Y él siempre lo dice, ¿eh? Dice, no, dice, hay que verlo todo. Dice, puedes tener una super batería y después tener una caca de carga. De 80, que... De hecho, el Mazda 6e, que es un carraco, Sí, que me han dicho que es muy chulo, ¿eh? o sea, yo creo que es un coche que en cuestión de calidades y de prestaciones calidad-precio, Sí. ya peta al Tesla Model 3, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo por el vídeo que he visto, yo no he ido a un concesionario porque ya no me voy a comprar ese coche, pero bueno, pues han hecho una cosa súper extraña, que el modelo básico Sí. le han metido, pues no me acuerdo el pico de carga, pero ciento y pico, 160 o 170 kilovatios. Ahora, Vale. quizá me estoy mintiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, y resulta que el modelo superior, que tiene más batería, van y le meten 80 kilovatios de carga. ¿En serio? Sí, que no lo ha entendido nadie. No, Los japoneses están como la cabra, tú. no lo ha entendido nadie y entonces dicen, vamos a ver, pues claro, tú puedes tener un coche con mucha batería, pero si tienes una carga ridícula, No te vale... depende también, ¿no? Si no vas a hacer viajes No, pues continuamente, si tú quieres mucha batería es te vas una vez al mes a Madrid, sabes que paras una vez, pero esa vez que sea un café, no sea ir a comer. Si no te obliga a parar a comer cada vez. claro. Bueno, pues, Sobre todo si vas a viajes con que harías una parada solo. Yo, por Claro. ejemplo, hago normalmente un viaje al año, solo Sí. uno, así largo, que es a un pueblo de Jaén, que es el pueblo de mi madre. son unos 800 kilómetros. No tanto, no tanto. ¿Ah, no? Bueno, lo voy a decir porque me hace ilusión, si te parece. Sí, Es claro. Villacarrillo. Villacarrillo. Es allí al lado, cerca de la Sierra de Cazorla, Vale. a 30 kilómetros de Úbeda. Son unos 615, 620. Ahí se come Kilo. muy bien, creo. Ay, que se come muy bien. Bueno, ya vamos a hacer una excursión. Si me pilla bien, mira. Ahí, Pues allí tienes casa. la madre de mi mujer o el padre, los abuelos, eran de Jaén. Y siempre me ha dicho, hostia, una vez tendremos que ir, pero para ir a pasear, ¿eh? Que no... No, hombre, bueno, y además tiene sitios súper chulos. Úbeda es patrimonio de la humanidad. Sí, sí. Bueno, pues eso. siempre hacemos dos paradas. Vale. Y la primera es en Sagunto, que por cierto, en junio pasado, este junio pasado, ya me fijé, ya habían metido los de Iberdrola como 8 cargadores Vale. de alta velocidad. Sí. Los Los chungos son los de Endesa, ¿eh? Iberdrola van bien normalmente, los de Endesa. Pues, creo que son de Iberdrola, pero Sí, ahora sí. no, ahora a lo mejor son de Endesa. Tú te lo miras antes que estén activos y que de esto, porque si no... Entonces allí siempre paramos, siempre hemos parado allí. Y mínimo, si vas al servicio, tomas un café, un croissant o lo que sea, son 25 minutos. Sí, no, es más, ya te lo digo yo que entre que paras, bajas, enchufas, bueno, pides el café, tardan más en servirte el café si hay gente, Sí. te tardan un rato. Bueno, no sabes los kilómetros que hay, ¿no? De aquí a allí. Hasta De Tarragona, bueno, vais de Tarragona. Tarragona bueno, aquí a Villacarrillo, Sí. unos 615, 620 desde Tarragona. En teoría con una parada podrías hacerlo, creo. Sí, pero mi vejiga no. Ah, bueno, vale. Y la de mis padres menos. Bueno, y también que no sea verano, que vas con el aire a tope. Sí. Y eso, quieras que no, se nota, ¿eh? Sí, sí. Bueno, al final haces hasta Sagunto, que son 230, Sí. creo que. 200. Pero yo cuando bajé a Castellón, que Sagunto está pasado Castellón. Sí, Debe haber unos 30 o 40 está, kilómetros. está a unos 30 kilómetros, creo, Yo de creo Valencia. que lo harás de sobras, que no... Y después, y es el que vas a saco en autopista. Bueno, después te vas paramos siempre, parábamos en una aldea pasado Albacete, que es el Jardín. Allí Sí. evidentemente no hay cargadores, pero en Albacete sí, hay
hay un montón de cargadores en No, no, Albacete. me dijo no sé qué es del Luis, que hicimos la charla de que era comercial, que la banda mediterránea está muy bien equipada de cargadores. Exacto. El problema está cuando pasas de Madrid, la frontera de Madrid hacia Portugal, esa es la chunga. De hecho, he estado mirando después cuando tuviese el coche en el pueblo y, Vale. y aquello es un páramo, madre mía. No hay. Tendré que pedir a algún amigo de allí que me deje enchufar con el chungo porque... Le invitas a almorzar y lo que vale el almuerzo... allí no hay problema, allí en algún cortijo de aquellos Sí. lo metes en alguna cochera y te lo deja y evidentemente Sí, lo sí. podría enchufar, pero aquello es un páramo. Yo también te digo, cuando no tenía el coche, yo pensaba, sí, tendré que buscar. Al final lo que haces es, lo cargas bien antes de llegar al pueblo, pasar los días que vas a pasar ahí y te olvidas de cargar. Sí. Y eso sí, el día antes de salir vas a buscar uno, aprovechas y haces turismo y cargas a tope y ya vas cargado para la salida. Pero bueno, Totalmente. vale, pues ya tenemos fiabilidad, autonomía, ¿qué más esperas? Pues no te sabría decir. Yo creo que eso es lo más. La comodidad de conducción. La comodidad de conducción. Hombre, que todo lo que han ido diciendo los youtubers que lo han probado, aunque sea poco tiempo, por ejemplo, que es la insonoridad, que es muy buena, que el tema de la habitabilidad, que también se nota que tiene pues una habitabilidad Bueno, buena, ¿no? Que te sientes ancho, que no te sientes ahí como una caja de cerillas. Pero eso no va a ser difícil, porque yo vengo del Spring, bueno, claro, que es una es caja de verdad, cerillas. es verdad, Entonces, es verdad. en ese sentido, la diferencia va a ser notable. Bueno. Y sobre todo eso, también que los materiales, que son sencillos... Los pues acabados. Exacto, Sí. los acabados interiores, que son sencillos, que no se caigan a los 2 días. Que no sean extremadamente sencillos. Lo que pasa Exacto. es que esto, si fuera así, ya alguien habría dicho, hostia, se me ha caído la tapa del no sé qué. Pero yo creo que, yo viendo ahora Tesla y cómo montan los coches, yo creo que al final el agarre lo tienen todos igual, lo único que cambia es El material. la calidad del material o lo que se gasta en el material. Pero bueno, Bueno, pues... y nada, y hacer kilómetros. Y hacer Pues, kilómetros. Ahora, como ya no tendré limitación, porque con el Spring y el sistema aquel de compra que hice, solo podía hacer bueno, sí, es verdad. 30.000 kilómetros en 3 años, Hostia. que ahora ya estoy en 22.000, que ya ahora, evidentemente, a partir de ahora ya lo dejaré aparcadito y hasta que lo devuelva, pues hacer kilómetros con un poseso. Bueno, lo que dé, porque al final tenemos que ir para arriba y para abajo con los pueblos. Estamos haciendo kilómetros, o sea, Hombre, irás más tranquilo a dar misa, ¿no? iré sobre todo cuando hace viento. Bueno, sí, es verdad, porque aquí en Vice y esto, bueno, y después también acostumbrarte a las dimensiones. Sí. Porque del Spring a este el cambio es grande. De hecho, será el coche más grande que he tenido nunca. Bueno, con De tamaño, ¿no? De tamaño, tuve el Honda Accord cuando era más chaval, pero... Sí, lo que tenemos que preguntar, que me han preguntado mucho, el tema mantenimiento de esta casa. A ver, porque yo también Y qué vale y qué hacen, porque yo creo que ni lo saben. No, El que te lo vende te dice, no, te cambian el líquido de algo. Es que para decirte, te cambian el aceite. Sí, los filtros, ¿no? Los filtros del aceite. Alguno lo ha dicho, ¿eh? Que... No jodas, sí. Sí. Mira, hombre, el aceite quizás no, ¿eh? Bueno, en teoría el motor tiene un aceite, Sí. pero creo que lo cambian a los no sé cuántos mil kilómetros. Sí. Es más, yo el toro mecánico de la empresa de mi padre, Sí. yo era pequeño y ya me subía, pero pequeño, ¿eh? Que no llegaba a los pedales. Y ese toro aún está ahí y nunca le han cambiado el aceite. Y ya te digo, y ha hecho horas, pero aburrir. O sea que yo creo que esto como son cajas cerradas y no hay vibración, Sí. a ver, Según lo que he visto en algún vídeo, es un motor que está muy
muy compacto. O sea, tiene Sí. todas las... Yo no entiendo, ahí de no entiendo muchas cosas, pero de mecánica menos. Pero por lo que decía el calero en el primer vídeo que salió así un poquito más extenso, Sí. dice, es un motor que todo el conjunto pesa 60 kilos. ¿Solo? Sí, sí. Ah, no, 60. Ah, bueno. 60 sí. kilos, bueno, lo que es el motor en sí con las reductoras, con lo que Sí, tenga, sí, ¿no? sí, sí. Claro, es lo que tenga el motor. Sí, No porque sé, un motor de coche que debe pesar eso, 200 kilos o algo así, ¿no? supongo Bueno, que no más. sé. Un motor de combustión, Sí, porque los levantan con grúa todos. eso debe pesar bastante. O sea, Hostia. debe ser una de las partes más... Bueno, Ya, ya. eso no lo podría decir un No, mecánico. no, no. Y eso sí que vibra, ¿eh? Ostras, sí. Ay, bueno. Pues nada, a ver qué tal. Qué más preguntas te han hecho? Uf, es que te tengo apuntado. Vale. Sí, lo de la altura del suelo. Lo del- Después, a nivel de caminos, yo creo que no es un coche que parece. Es como el Jaeco, que parecen de 4x4, pero no están hechos para ir por la montaña. No, No, no. yo creo que son subs que son de bonito para Sí, un poquito elevados. más, Sí, más seguros de conducción. porque creo que de la altura del suelo libre a los bajos de la batería creo que son 17 Esto me lo centímetros. preguntan, yo creo que es por los parkings. Porque en Tesla algún parking rasca y Ya. mucho. Y yo creo que es importante. Claro, el mío no es alto, pero no es alto, pero es alto de abajo. Sí, Y yo no he rascado en nada, pero el de Luis cuando me lo dejó en el primer bordillo, cuando aparqué, es que es bajito el Tesla. Sí, Bueno, por sí. eso tienes los consumos que tiene. Sí, sí. No sé. No creo que sea un coche para ir a ciertos caminos, ¿no? Te puedes meter, pero... Porque ¿tiene tracción delantera o trasera? Trasera, Trasera, vale. Que yo eso no... Yo no lo noto. ¿no? Pero No porque sé. yo creo que tiene el Kia debe tener una buena, ¿cómo se llama esto? Sí, Un eso buen control dinámico por Sí, electrónico sí, que debe hace ser que eso, no te patine. porque yo probé el Tesla y lo probé bien y sí, en una rotonda, cuando sales, parece que se le vaya un poco una rueda, un poquillo, un momento y ya está. Y el Tesla era como más estable dentro de una rotonda, pero yo para conducción normal no he notado nada. No. No te lo sabría decir. Con el Spring, Sí, pero porque yo soy un poco así que a veces conduzco eh, un poco... que llegas tarde a la misa, ¿no? Sí, cuando llegas tarde a la misa y salgo de las rotondas, Sí. hace... Ah, vale. Este me lo ha hecho alguna vez un poquillo, que de esto, pero debe ser el control dinámico este que me lo para. Que Pero, evidentemente el Spring, como no tiene control dinámico ni leches, pero debe pues... ser más divertido. Debe ser divertido. A ver, es divertido, pero a mi hermano le acojona un poco. Bueno, pues nada, faltan nada. 6 minutos para que. Ya estamos en Vilanova. Sí, sí, es 6 minutos para que te den el coche. Bueno, a ver. Lo único malo que esté en Milanova es que cuando tengas que hacer revisión, si no hay concesionario, te tocará bajar aquí. Mira, ¿no? de momento sí, pero ya me dijo Jonathan, que es el comercial, que abrirán en Vilafranca, perdón, en el Vendrell. Ah, vale. En el Vendrell van a abrir un Un concesionario. concesionario. Un taller. O un taller, sí. Vale, vale. Y si no, bueno, pues mira. Y digo, pero digo, ¿cuándo van a abrirlo? Dice, bueno, no, durante el 2026. Digo, El bueno. secreto es saber realmente cuánto tardan en hacer toda la revisión, porque si es enchufar la máquina, mirar los dos niveles en media hora, o sea, te vas a almorzar y ya estás. Yo creo que no nos van a decir lo típico, un año o... no sé. Bueno, ahora lo A ver. preguntaremos. Porque aquí tienen taller, ¿no? ¿Dónde vamos? Aquí tienen taller, sí. Vale, vale. Bueno, y durante unos días pruébalo bien, que ya haremos un Bueno, vídeo. Entre- Primeras impresiones de conducción. Entre reunión, misa, reunión, Sí. iré probándolo. ¿Y de viaje así medio largo tienes alguno previsto para hacer o...? Pues mira, yo se lo comenté el otro día a mis padres también y a mi hermano, que para probar el coche, Sí. irnos a Zaragoza, por ejemplo. Ah, guay. Irnos al Pilar, A la Pilarica, ¿no? a la Pilarica, claro.
Total, yo creo que son eso, Son 200 y pico. 250 kilómetros, puede ser, desde Sí. Tarragona. Y además que yo no he estado nunca en Zaragoza. Zaragoza está lleno de cargadores alrededor. Sí. Los Ionity, los no sé qué. Pues entonces todavía mejor. Hay un montón. Pero más en la banda Madrid, en la banda Cataluña no tanto. No. O sea, que si cargas tienes que cargar pasado Zaragoza. Es Ya. donde hay más. Debe ser que hay el cable gordo por ahí. Pues por ahí cargaremos. Aprovechando que ahora en Navidad, pues mi hermano hace vacaciones y ya no hay tanta, bueno, porque se acaba la catequesis y, o sea, se hace un parón en la... Al final la catequesis, la pastoral y todo esto, Sí. cuando los niños hacen vacaciones, también hay vacaciones. Vale. Entonces, Es como el colegio, ¿no? exacto, en ese sentido no les vas a hacer venir a catequesis cuando ellos tienen vacaciones, ¿no? Se aprovecha los horarios lectivos. ¿Tú haces eso de cuando se casa la gente antes que quedas con ellos para hablar en Claro. grupo? Yo, mira, la última vez que, antes de casarme, y estuvo divertido. El cursillo prematrimonial. Esto, el cursillo Lo que pasa es que, bueno, yo me reúno con ellos. a mí el que me gustó, porque había gente que me decía, "Uf, es un tostón que no sé qué", pero a mí el que, supongo que depende del párroco. o Del algo, ¿no? párroco, sí. Aunque en Tarragona está muy centralizado, en Tarragona Reus, y lo hacen otras parejas. O sea, ya no lo hace un cura. Ah, vale. Lo hacen matrimonios. Que, pues, No es necesario que lo haga un... no. Vale. Y además lo hacen matrimonios que tienen experiencia de, Sí, es verdad, de convivencia, que es verdad que nosotros, evidentemente los curas hemos vivido en una familia y sabemos lo que es Sí. vivir en familia y esto, pero las cosas propias de un matrimonio... No, pues eso a mí me gustó porque hacía mucho hincapié en eso, de decir, ¿estáis seguros de lo que vais a hacer? Que no es una... Ya, eso que sí. lo hacía, pero que no es una... que es lo que decía, que lo que no quiere es que os divorciéis. Claro. Y va por ahí hostia, estuvo chulo, estuvo divertido. Sí. No, hombre, claro, es importante. Bueno, pues desde fuera lo ves como ir a hacer clase. Te vas a hacer clase. Ya. Ay, A ver, mira, los curas tenemos que estudiar 7 años para ser curas. sí. 7 años. Porque es hostia, pues más que una carrera de medicina, casi, ¿no? Casi como una carrera, con diferencias, evidentemente. Sí, O sea, sí. hacemos la carrera propiamente de teología, que son 2 años de filosofía, 3 años de teología, son Sí. 5 años de estudios, un año previo que se llama propedéutico, que es para aclimatarte, y un año posterior que se llama de pastoral, que es Práctica, para... es como que las prácticas, ¿no? Efectivamente, como unas Es como prácticas. MIR en medicina, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Sí, el MIR te pone en un hospital a trabajar sí o sí. Y entonces, y esos son 7 años. Claro, si para ser sacerdote tienes que estar 7 años, Sí. al final tú quieres convivir con una persona y te unes a ella, que mínimo que hacer 15 días de cursillo o No, que sí, ¿sabes? Bueno, ya llegamos, ¿eh? ¿Estás nervioso o no? Un poquillo. Al final somos humanos. Claro que sí, hombre. Hombre, es divertido. A ver. Bueno, tendrás una buena herramienta para ir a hacer misa. No nos vamos a engañar, o sea, Claro. estamos con el corazón puesto para arriba, pero las cosas y además es que yo ya es lo que dije, que me encanta la tecnología, esto. Sí. Eso no lo puedo evitar. ¿Has podido hablar con el párroco ese que pone de tecno? Para ver cuándo viene a porque este tío es una No, lo digo en estrella. broma, ¿eh? A ver si viene a El Valls. padre Guillermo. Es portugués, ¿no? Sí, Ah, vale, pero vale. el tío lo está petando, ¿eh? Sí. Lo está petando. ¿Ya has visto Ya me ves el vídeo que me pasaste de las ahí. raves? Las raves Sí, estas. sí, ahí con el Papa detrás. Sí, hasta el Papa le apoya, ¿eh? Mira este, ala. Venga. Últimamente la gente, Sí, pero ahora últimamente más que nunca, ¿eh? sí. Que pasan el paso de cebra sin mirar con Mira. el móvil. Mira, ya llegamos. Bueno, pues cortamos, ya siguiente vídeo será aquí dentro y ya después en primeras impresiones, ¿no? ¿Por dónde se entra, sabes? No. Pues se entra por allí. Uy, Por allá arriba, le acabo de dar un No, tranqui. golpe a la... Aquí, ¿no? ¿Es? Aquí. Bueno, pues nada, a ver el coche. Espero que lo tengan preparado. ¿Le habrán puesto gasolina o no? Y le pedí que si lo podía
Supongo que puedo aparcar aquí, ¿no? La EP esta. Supongo.